Proverbios 24, versículo 3. Voy a invitar a que se coloque de pie. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Palabra del Señor. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio hará la guerra y en la multitud de consejos estará la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Bien, vamos a hablar un poquito el día de hoy de lo que obviamente tiene como concepto lo que es la sabiduría, tan fundamental, tan necesaria para desarrollar una vida, no tan solo en los tiempos actuales, sí, obviamente mucho más hoy que antes, se hace mucho más necesario vivir de forma sabia. Pero si nosotros vamos a la historia de la palabra, nos vamos a encontrar con un hombre llamado Salomón, sabio, muy sabio, que cuando tuvo la posibilidad de pedir todo lo que quisiera, lo único que pide es sabiduría. Y le dice al Señor: Señor, quiero salir y entrar. Para salir y entrar de este pueblo necesito sabiduría. Y no se trataba de cómo entraba a una ciudad y salía de ella, sino más bien estaba hablando de las decisiones en las que se iba a encontrar en el camino. Iban a requerir de un alto conocimiento de sabiduría, o de una sabiduría mucho más excelente de la que un hombre o una mujer puede tener. Y no necesariamente, amado, la multitud de conocimientos desarrollan sabiduría, porque no está hablando. Conocimiento y sabiduría es totalmente distinto. El conocimiento es, amado, el aprendizaje de todos los conceptos o de todos los temas sabidos y por haber. Yo puedo tomar un doctorado, no sé, en sociología para entender las masas, es decir, las personas, las multitudes, lo que se desarrolla hoy día en las calles, este problema que tenemos como crisis de país. Podríamos estudiar un doctorado en sociología, un máster en sociología, pero no necesariamente me convierto en una persona más sabia, sino me convierto en una persona con mucho más conocimiento. Y la sabiduría es como bien opuesto a lo que es el conocimiento. ¿En qué sentido lo digo? Que tiene que ver más con la praxis o la práctica, ya que la práctica es totalmente a lo teórico. La sabiduría es poner en ejercicio todo lo que sabemos, pero también tiene que ver como poner en ejercicio no tan solo lo que sabemos mal, sino más bien lo que sabemos bien, lo que hemos aprendido. Cómo logramos desarrollar y desenvolvernos en la vida es tan fundamental, amado, lo que es el concepto de la sabiduría. Si nosotros vamos al capítulo 1, el versículo 7 de este mismo libro de Proverbios, nos encontramos con un versículo que habla acerca de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Pero también ahí, después de los dos puntos, habla de que los insensatos rechazan el conocimiento y la sabiduría. Es decir, no toman en cuenta lo que tiene que ver con la sabiduría que viene del Señor. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, para convertirnos en personas sabias tenemos que también dejar que ese temor que tiene Dios, amado, pueda también ayudarnos a tomar decisiones en el camino. En el libro de Isaías, capítulo 11, me parece uno de sus versículos, habla de los 7 espíritus de Jehová, y el primer espíritu que aparece ahí enumerado es el espíritu de sabiduría. El último de ellos es el espíritu de temor. ¿Y por qué estoy nombrando un poco esto? Para entender un poco la sabiduría de la cual habla el Señor. Está hablando, obviamente, es la misma sabiduría con la que el Padre dirige sus decisiones a lo largo del camino. Ninguna de las decisiones que Dios tome va a afectar personalmente a Él. Todas las decisiones que el Señor toma tienen que ver con nosotros, no con Él mismo, con nosotros, obviamente. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios controla sus decisiones, amado, con un temor reverente, para no actuar de forma irreverente, sino más bien en cada decisión que Dios toma, que muchas veces pareciera que son injustas. Cada decisión que Dios toma, amado, es una decisión con justicia y tiene propósito. Ya lo decíamos delante, si el Señor permitió que traspasase el escudo esta situación que nos pasa, tiene un objetivo y tiene una razón, tiene un propósito de parte del Señor. Entonces, cuando leemos el versículo 3
del capítulo 24 de Proverbios dice: con sabiduría se edificará la casa. Y es evidente entender que no está hablando de un lugar físico, no está hablando de una construcción física, más bien está hablando de la vida de los seres humanos, de cómo edifican su vida, cómo construyen su vida. Y aquí tendríamos que hacer una introspección o un poquito de memoria en la trayectoria de nuestra vida. ¿Cuántas decisiones, amado, tomamos con sabiduría y cuántas de ellas fueron sin sabiduría? Es fácil darse cuenta cuando una decisión es sin sabiduría, porque esta nos va a traer obviamente dolor, nos va a traer consecuencias. Y lo más probable es que estando en Cristo o fuera de Cristo primero, al estar fuera de Cristo, muchas de las decisiones que tomamos fueron por el sentido común, otras por un impulso, otras por una necesidad, otras decisiones tomamos porque alguien nos empujó a una decisión, pero no todas las decisiones que tomamos fueron buenas, ¿o sí? ¿Cuántas de esas decisiones fueron equivocadas? ¿Cuántas consecuencias hoy vivimos de las decisiones que tomamos en el tiempo sin el ejercicio de la sabiduría? ¿Cuántas decisiones en el camino, amados, nos produjeron dolor, tristeza y hasta el día de hoy lo más probable es que muchos de nosotros estemos experimentando la consecuencia de una decisión sin sabiduría? Entonces, cuando el Señor a través de Salomón nos invita a considerar la sabiduría como un elemento fundamental para la construcción de una vida, podríamos también decir en este versículo: con sabiduría se edifica una familia. ¿O no? Sí, todo el mundo quiere tener una familia, pero a veces la construcción de una familia, o por lo que te plantea hoy la sociedad, por ejemplo, el concepto de familia ha cambiado mucho. El concepto de familia hoy ha cambiado. Estamos hablando de familias homoparentales, familias que son del mismo sexo, pero el diseño original, según el libro de Génesis, amado, Dios llamó a un hombre y una mujer y los dos eran una sola carne. Amén. Entonces, cuando construimos una familia con sabiduría, amado, esa familia perdurará en el tiempo y envejecerán juntos y terminarán su carrera juntos. Amén. Pero cuando se construye una familia sin sabiduría, y cuando digo esto, cuando en el camino tenemos que tomar decisiones importantes como determinar qué nos acompañará en el camino, en la carrera de esta familia, sea escoger un hombre o una mujer, ¿le preguntamos al Señor antes de hacer eso? Pregunto, los que están casados ya están fritos. Pero los que no se han casado, por ejemplo, ¿le han preguntado al Señor si la persona que escogen, o más bien para no afectar a uno solamente, le preguntó al Señor la persona que usted escogió para poder escogerlo como esposa o esposa? El problema es que, ¿sabe cuándo le preguntamos al Señor? Cuando ya metimos la pata. Y ya preguntamos ahora cómo resolver el problema. Y mejor es prevenir que curar. Entonces, con sabiduría se edificará una familia, con sabiduría se criarán hijos. Entonces, la palabra del Señor nos está animando a tomar en consideración todos los consejos, amados, que están en su palabra. La palabra es un manual de instrucciones para construir una familia, para educar hijos, para hacer negocios, para trabajar. Es decir, la palabra del Señor tiene todos los ejemplos y los argumentos necesarios para ayudarnos a tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Decisiones morales, éticas, espirituales, físicas. A través de las Escrituras encontramos muchos ejemplos, amados, de cómo mitigar el dolor, cómo luchar contra la depresión. Entonces el consejo, este párrafo, este versículo en particular me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque decía: con sabiduría se edifica la casa. Y muchos de los problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida han sido porque no hemos actuado con sabiduría. Hemos tomado decisiones nosotros mismos, sin preguntarle al Señor, sin dejarnos asesorar por su palabra, sin leer las Escrituras, sin tener el conocimiento necesario para saber, amados, si la decisión que estoy tomando es la correcta. Lo más probable es que hay mucha gente hoy criando sus hijos, y hablamos, no sé si la semana antepasada, con respecto al tema de los hijos, pero criar los hijos de acuerdo en un contraste de cómo me criaron a mí me criaron bajo mucha disciplina, bajo mucha represión, mucha restricción. Un padre que fue criado en esa condición, hoy un padre se da la libertad de criarlo con todas las regalías. Entonces lo que está usando, más que usar sabiduría, está usando su experiencia y sus malos episodios
para mejorarlo según Él en la vida de sus hijos. Y no está construyendo hijos con sabiduría, está construyendo hijos con experiencia. Y no necesariamente nuestras experiencias han sido las mejores. Se han equivocado con nosotros y muchas veces nosotros seguimos cometiendo los mismos errores. El ser humano es considerado una persona o un ser monotemático. Cuando hablo de un ser monotemático, ¿a qué me refiero? Es una persona muy repetitiva en lo que hace. Por ejemplo, si un perrito o un animal pasa por un lugar y encontró que hay peligro, ese animal no va a volver a pasar por él. Va a cambiar, va a buscar otra forma, otro lugar por donde dirigirse. Nosotros nos gusta pasar por el mismo siempre. Y hay un dicho popular que nos gusta tropezarnos con la misma piedra. Es decir, nuestras malas decisiones se repiten a lo largo de nuestra vida. Entonces, si queremos de verdad tener éxito, si queremos ser personas victoriosas, si queremos tener un matrimonio exitoso, si queremos tener hijos exitosos, porque ya lo decía hace 2 semanas, a veces le heredamos a nuestros hijos un mal carácter, una mala administración, malas decisiones. Y eso significa que este hijo no lo construimos con sabiduría, lo construimos con todos los malos que teníamos de nosotros. Entonces muchas de ustedes no hay mucho que hacer porque ya sus hijos son grandes. Pero hay otras cosas que en el camino todavía no hemos terminado de construir. La Escritura dice que el Señor busca que todo cristiano llegue a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Es decir, nosotros todavía no estamos terminada nuestra construcción. Tenemos mucho por construir. Usted me dice, tengo 70, 80, ya terminó mi vida. Si terminara, el Señor ya se lo hubiese llevado. Si su construcción, si su edificio, espiritualmente hablando, fuera el que Dios busca, el que Dios quiere, usted ya no estaría aquí en el escenario de esta tierra. Según el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24, habla de un hombre prudente o de un hombre sabio, y habla de un hombre que pone atención a los consejos del Señor y usa cada consejo para poner en su vida los alineamientos, las decisiones correctas. Es decir, no pasa por alto los consejos del Señor, los toma, los pone en práctica y los vive. Convertirnos en personas sabias es atender al consejo de la palabra del Señor y a vivir en el ejercicio de ella, en la observación de ella. Mateo 7, 24 en adelante dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y una persona que no escucha las palabras del Señor, que no toma decisiones de acuerdo a los consejos de su palabra, de acuerdo a las advertencias que Dios hace, termina construyendo una casa en las mismas condiciones físicas, los mismos materiales, pero la hace sobre la superficie. Y, amado, un hombre sabio y un hombre insensato tendrán que enfrentar los mismos problemas, los mismos desafíos que trae la vida, pero la diferencia la hace dónde estamos construyendo, porque eso va a ser, amado, de alguna forma que nos va a dar las garantías si nuestra construcción queda en pie o no queda en pie. Entonces, muchas de las decisiones que hemos tomado en el tiempo tenemos que preguntarnos: ¿han sido las correctas? ¿Han sido con sabiduría? ¿Hemos edificado nuestra vida, amado, con sabiduría, con inteligencia? ¿Hemos usado la prudencia para afirmar nuestros pasos en el Señor? ¿O nos hemos convertido en personas muy superficiales, que solo escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra? Con sabiduría se construye o se edifica la casa. Edificar tiene que ver con elevar, con construir una estructura, y podríamos decir que un edificio, su columna vertebral son todos sus cimientos y sus pilares que sostienen esta construcción. Y de eso va a depender, obviamente, que esta construcción se mantenga en pie. Entonces, cada decisión que tomamos en la vida, amado, es tan fundamental tomarla, pero bajo el consejo de su palabra. Y el Señor siempre está dispuesto a darnos su consejo. Siempre está dispuesto a susurrarnos, amado, el consejo para que no nos equivoquemos, para que no erremos. Medite cuántas veces ha fracasado. No ha sido responsabilidad del Señor, porque de seguro en cada una de esas decisiones usted solo tomó la decisión. Nunca le preguntamos al Señor. ¿Cuándo nos acercamos a buscar el consejo del Señor? Cuando después de haber tomado una decisión nos va mal, fracasamos, estamos en ruina. ¿Cuándo atendemos el consejo del Señor?
cuando nos salieron mal los planes que teníamos, ¿o no? ¿Es así o no es así? Sí, amado, ¿cuándo nos acercamos a escuchar el consejo? ¿Cuándo queremos el consejo sabio del Señor? ¿Cuándo queremos que el Señor nos hable? Cuando yo tomé la decisión particularmente y me salieron las cosas mal, no me salieron como pensaba. Entonces no puedo pensar en dejar mi vida un poco al azar, porque hay mucha gente que deja su vida al azar y muchas de sus decisiones las deja como al azar, un poco a cómo suceda el destino. Y no pone atención a las advertencias que el Señor nos pone a diario en relación a nuestro caminar. Salomón denomina la sabiduría como una persona, como alguien que tiene vida, que tiene opinión, que quiere participar de nuestra vida, que quiere ayudarnos, que quiere asesorarnos, que quiere darnos constantemente, amados hermanos, una clase de cordura. Pero la sabiduría es ignorada. La gente no la escucha, no la atiende. Y dice el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Proverbios: la sabiduría clama en las calles. ¿Sabe usted lo que es clamar? Es pedir con vehemencia, es rogar. Es decir, la sabiduría suplica ser escuchada. Y más de alguna vez en medio de una decisión, en medio de una encrucijada, de seguro el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía no hacer esto o a seguir este otro camino, pero nosotros hemos sido indiferentes y no hemos querido atender al consejo del Señor. ¿Cómo podríamos escuchar al Espíritu Santo susurrar a nuestros oídos si no tiene ninguna información inserta en nosotros para aconsejarnos? Es decir, es fundamental tener la disciplina de la lectura diaria de su palabra, porque ella, amado, es la instrucción para que nosotros de verdad ordenemos nuestro camino. La sabiduría clama en las calles, es decir, suplica, alza su voz en las plazas, dice este versículo. Clama, suplica en los principales lugares de reunión. Es decir, la sabiduría lo más probable es que en cada sesión del Senado se sienta ahí, en uno de los asientos, y esté gritando: yo tengo una buena idea, yo tengo la solución, yo quisiera opinar. Cuando no involucramos al Señor en nuestras decisiones, ¿cómo entristecemos el corazón del Padre? Pregúntese usted cuántas decisiones han sido suyas y cuántas ha tomado el Señor como decisión. Porque esperar que el Señor decida por nosotros tiene que ver con renunciar, que hay cosas que no nos gustan. Porque quisiéramos hacer esto, pero el Señor dice no, es todo. La decisión sabia no necesariamente te produce satisfacción en el momento, más bien te genera una tranquilidad perdurable. En el momento no te puede gustar lo que Dios decide, pero cada decisión que Dios toma con nosotros tiene que ver con a largo plazo. Dios no quiere una decisión instantánea que te genere una euforia en el momento. Dios te está preparando para una felicidad plena, eterna. Entonces muchas de nuestras decisiones tienen que ver con satisfacciones instantáneas. Dejamos al azar. Es decir, vamos a ir hoy día a pedir un préstamo al banco, si es voluntad del Señor me lo van a dar. Y te lo dieron, pues. El problema es cuando tienes que pagar las cuotas. El problema es cuando te comenzaron a llegar las deudas. Y tú dices, bueno, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Podemos ser responsables al Señor de las decisiones equivocadas que nosotros tenemos? No, amado hermano. Hoy definitivamente tomamos cada decisión de forma irresponsable. A diario, amado. Estamos viviendo en un mundo que nos empuja, que nos obliga, que nos persuade, nos seduce a tomar decisiones. Y en cada momento y episodio de nuestra vida, por muy simple que parezca, hay que escuchar la voz del Señor. Hay que escuchar la voz del Señor. Hay decisiones que nos corresponden a nosotros que Dios no podrá tomar por nosotros. Pero hay decisiones que Dios quiere involucrarse. Hay decisiones que le competen a usted. Y hay otras que el Señor quiere tomar por usted. Porque Él conoce el futuro. Él conoce el destino. Él conoce tu generación, lo que va a ocurrir más adelante. Entonces la sabiduría que piensa, que razona, la sabiduría, amado, que se para en cada lugar buscando a alguien que la atienda.
Dice, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Era justamente en las entradas de la ciudad donde se discutían, amados, los negocios, donde se tomaban las decisiones más importantes, los hombres de renombre de la ciudad, en la puerta de la ciudad es donde se generaban estas discusiones. Y ahí en la puerta de la ciudad, la sabiduría de seguro se hacía oír en el corazón de los hombres para tomar decisiones y cada uno le daba lugar a sus propios pensamientos. Esta sabiduría y el Espíritu Santo tienen una lucha constante con nuestra mente, con nuestros pensamientos, de la forma que pensamos, y de la forma que pensamos es cómo nos criaron, de dónde venimos, la cultura que nos inculcaron, los conceptos que tenemos muchas veces cerrados en nuestra cabeza. Son, amados hermanos, la problemática con la que constantemente la sabiduría está luchando y se encuentra con una oposición tremenda cuando en nuestra cabecita hay una cantidad de argumentos que no dejan que la sabiduría actúe, que su Espíritu Santo actúe en nosotros. Usted me puede decir, bueno, mi vida está resuelta, ya tengo un matrimonio, ya crié a mis hijos, ¿qué más decisión puedo tomar? Hay muchas decisiones todavía que tomar. ¿Por qué? Porque, insisto, tu edificio tiene que llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Chile cuenta con uno de los edificios más grandes de Latinoamérica, que es el Costanera Center. No sé cuántos pisos tiene, pero Dubái cuenta con los edificios más grandes del mundo, superan el kilómetro de alto, 1000 metros. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque lo más probable es que nosotros tengamos una figura, una visión del edificio que nosotros pensamos que Dios quiere de nosotros. Y resulta que el Señor lo más probable es que está esperando mucho más de nosotros, porque no hay una medida relativa. Es decir, yo quiero que mi hija crezca hasta aquí nomás, y mi hijo crezca hasta acá. Yo quiero que este joven crezca hasta aquí y este otro hasta acá. No. Hay una sola medida. Y la medida, amado, es la estatura de varón perfecto. Es la unidad de la fe. El Señor busca que todos logremos construir una vida, pero a la altura, en su medida. Pero para llegar a esa medida necesitamos atender los consejos de la sabiduría. Atender la voz del Señor. Pero el Señor es insistente a través de su palabra, más de alguna palabra profética, a través de un sueño, de una revelación, circunstancias. Es decir, el Señor ha ocupado todos los medios para hacernos oír sus consejos. Y de seguro más de alguna vez lo hemos rechazado. ¿Y sabe lo que pasa? Salomón lo dice en el capítulo 1, versículo 28. ¿Qué pasa cuando alguien desecha el consejo del Señor? Cuando alguien no quiere oírlo. Cuando el Señor pone tropiezo para que la gente no siga avanzando en una decisión. Pero nosotros somos tosudos. Seguimos igual empujando. Dice, entonces me llamarán, pero no responderé. Está hablando la sabiduría. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Vuelvo al versículo 3 del capítulo 24. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Cómo seguiré construyendo mi vida? Con sabiduría se construyen buenas relaciones. Con sabiduría se constituyen buenos amigos. Con sabiduría se construye un matrimonio. Con sabiduría se construye un hogar. Con sabiduría se construye, amado, una vida. Pero ¿qué pasa cuando no quieres oír? Cuando el Señor es insistente y te quiere ayudar en tu matrimonio y tú insistes en hacer las cosas a tu manera. ¿Qué pasa cuando el Señor quiere ayudarte en la crianza de tus hijos y tú sigues tomando decisiones equivocadas con ellos? ¿Qué pasa cuando el Señor quiere ayudarte a construir una buena relación con tus vecinos, con tu familia, con tu entorno, pero sigues respondiendo en tus razonamientos? ¿Qué pasa, amado hermano? La Escritura dice uno de sus consejos, sabio, mire sabio, guarda silencio ante Jehová, espera en Él, Él hará. Y guardamos silencio nosotros, ¿no? La mayoría de las veces no lo hacemos. Sabiduría. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Nos metemos en un problema, pues. Cuando tenemos que
enfrentado a una situación de violencia, cuando alguien nos provoca, ¿cómo respondemos frente a eso? Cuando alguien te adeuda algo, cuando alguien te ha defraudado, ¿cuál sería la forma sabia de responder frente a eso? Hay un refrán que dice ojo por ojo, diente por diente. O más que un refrán, es la regla de oro. Pero la forma sabia de responder frente a eso, Jesucristo usó una frase de forma permanente, porque Él quería llegar a la estatura, o más bien nos mostró cómo llegar a la estatura. Y decía, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónales, Padre, porque no tienen idea de lo que ocurre. No saben qué le están haciendo. Entonces, cuando el Señor de forma insistente ha usado a través del tiempo, amado, distintas formas para ayudarte, para que no caigas en el error, para que tu vida no se frustre, para que tu edificio no caiga al suelo. Es decir, una casa que se construye sin sabiduría, lo más probable es que termine en el piso. Es lo que decía ahí el libro de Mateo 7, 24, me parece. A esto compararé a un hombre prudente, el que escucha mis palabras, las pone por obra, al que buscó y construyó la casa sobre la roca. Pero el necio, el insensato, el que no atiende los consejos del Señor, construyó sobre la arena, es decir, en la superficie. Y yo lo expliqué tiempo atrás. Estas dos construcciones se hicieron en el mismo terreno. Pero pastor, uno dice la arena, otro la roca, ¿no? Pero dice esa palabra que uno cavó y ahondó hasta encontrar la roca. Es decir, desde ahí puso sus cimientos. Recibió los consejos, escuchó con atención los consejos del Señor y construyó con sabiduría. Pero el que construyó en la superficie no cavó profundo, sino en la superficie, en sus razonamientos. Hizo su construcción y su edificio. Y el mismo día que llovió para esta casa, llovió para esta. Y el mismo día que se desbordó un río, amado, el mismo día, eran las dos casas que estaban en la misma condición. Pero solo una se mantuvo en pie. ¿Por qué es importante construir nuestra vida con sabiduría? Porque esto va a garantizar, aleluya, que te mantengas firme en pie. Amén. Que te mantengas en el Evangelio, que te mantengas firme en la comunión, que te mantengas firme, aleluya, en tu decisión en Cristo. Porque hoy hay muchas corrientes, amado, tanto doctrinales, ideológicas, que intentan perturbar y arrastrar al ser humano en sí. Es fácil escuchar hoy lo que dice el humanismo. No es tan difícil poner atención en la televisión y ser corrompido con un par de consejos de esto. Con un consejo liberal. Cuando se habla de romper el patriarcado, están atacando los principios bíblicos, nada más que eso. Porque esa palabra tiene origen bíblico, patriarcas, los padres. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Es decir, la sabiduría hasta nos incomoda, hermano. Nos hace un llamado de atención de vez en cuando. Es decir, la sabiduría ni siquiera debiera reprendernos. No, a veces el Señor tiene que usar palabras sabias y reprendernos para hacernos entender que estamos en un riesgo de que nuestra casa se caiga, de que la vida que estás construyendo, esa vida que se lo ha pasado en el piso, si te has encontrado que estás construyendo un edificio y a la semana siguiente te vuelves empezando de nuevo, es porque no estás construyendo con sabiduría. ¿Quieres un matrimonio perdurable? Hay que construirlo con sabiduría. Hay que traerlo a Cristo, hay que alinearlo a la palabra del Señor, hay que ir a los principios bíblicos, hay que, amado, ir a la Escritura, porque en la palabra encuentra consejos cómo es el trato del hombre hacia la mujer y cuál es el trato de la mujer hacia el hombre. ¿Quiere tener hijos que amen al Señor y no se alejen del Evangelio? La Escritura dice, ¡hey, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos! Palabras sabias, ¿o no? Es decir, amado, este compendio de sabiduría, que es este libro, su palabra, nos exhorta a diario cómo construir vidas estables, emocionales, físicas y espirituales, porque hasta su palabra nos ayuda, amado, a mejorar nuestra calidad de vida, hasta nuestra salud. Hay tantos consejos extraordinarios y la sabiduría dice que clama en las calles, está diciendo, ¡hey! ¿Quién necesita mi consejo? ¿Quién quiere oír mis palabras?
predica en las calles. Bueno, y tengo la imagen de una película que Shrek, no sé si fue la primera de Shrek. No sé, ¿quién vio Shrek? Soy el único pecador. Bueno, es un ogro que aparece ahí en una caricatura y tiene como compañero un burro. Entonces, me parece que están en una discusión y Shrek está buscando a alguien que lo acompañe, me parece, a buscar a la princesa, algo así. Y el único que quería participar era el burro. Ya que no le interesaba a Shrek, sumando la participación del burro. Y el burro estaba así, pregúntenme. Y quiero que entiendan la comparación. Es burda, puede ser, pero la inteligencia, la sabiduría están ahí. Yo quiero opinar. Cuando nos tomamos la cabeza en un momento y ponemos manos en la cabeza, decimos: Señor, ¿qué voy a hacer? Aleluya. ¿Qué hago con este problema? La sabiduría está ahí diciendo: yo tengo la solución, yo tengo un consejo. Cuando estás ahí metido en una oración, angustiado, diciendo: Señor, ¿cómo salgo de esta situación? La sabiduría está ahí susurrando al oído y dice: hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nada me viene el Padre si no es por mí. Cuando usted se encuentra en una encrucijada y hay tantos caminos, usted se puede arriesgar, aventurarse, o simplemente ir a la palabra y dejar que el Espíritu Santo lo guíe a través de un consejo amable y apacible. Con sabiduría se construye la casa y con prudencia se afirma. Es decir, no es tan solo escuchar las palabras sabias del mensaje del Señor, sino aplicarlas para vivir en prudencia. Y en una casa estructural, las de madera, las esquinas, si usted no les pone una pata de gallo o unos diagonales, esta casa no tiene firmeza. ¿Es así o no es así lo que construyen? Si no se le pone la pata de gallo en la esquina y al medio, esa casa la mueve usted con una mano y se cae así. Hágale así al lado, hágale así, a lo mejor la vida está así. No estamos siendo prudentes. Una persona prudente es una persona cautelosa, que antes de tomar una decisión se toma su tiempo, que no es presuroso, que no se arriesga, que guarda silencio, que medita mucho antes de dar un paso. El Señor no quiere que caminemos en inseguridad. Él nos ha dado un manual de instrucciones. Ya no nos dejemos guiar por nuestra mente y nuestros pensamientos. El libro de 1 Corintios, capítulo 10, me parece, versículo 4, 5, 6. Nuestras armas no son carnales, más bien son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice el versículo 5, para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe con qué lucha la sabiduría de Dios? Con nuestra mente, con nuestros propios consejos, nuestros propios pensamientos. Cuando la sabiduría encuentra esa resistencia, el Señor dejará de aconsejarnos y dejará que nuestros propios pensamientos nos aconsejen. Amado, y cuando estemos metidos en un problema, ahora queremos que la sabiduría nos ayude. ¿O no es así? Así es. Entonces yo quiero animarte. Cada decisión que usted tome en su vida, pregúntele al Señor. Permita que Él le hable. Insisto, hay decisiones que son puntualmente mías. Es decir, hay decisiones suyas que usted tiene que determinar. Hay otras que Dios quiere influenciar. Hay decisiones que son parte de su vida natural. No le puede preguntar al Señor si se va a duchar o no. Es una decisión suya. No puede preguntar al Señor si va a buscar trabajo. No, es una decisión que tiene que tomar. Hacer aseo, son cosas puntuales. Es decir, no le puede preguntar al Señor qué color de vestido se va a comprar. No, es una decisión suya. Tiene que mirarse al espejo y ver si le calza o no le calza. Pero hay decisiones que tienen que ver con una trascendencia en tu vida. Ya Dios quiere involucrarse. ¿Quiere que su casa se mantenga en pie? ¿Quiere que el edificio que está edificando no se caiga más al piso? ¿Quiere llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo? Necesita oír los consejos de su palabra que son sabios, para que su casa no se caiga. Póngase de pie, por favor. Usted conoce su vida, conoce
sus decisiones, conoce su trayectoria. ¿Cuántas de las decisiones que usted ha tomado han sido erradas? Usted las sabe. Yo no estoy aquí para juzgarle, condenarle. Usted las sabe. Usted sabe las decisiones que ha tomado o las que está a punto de tomar. No lo sé. No sé si en esta mañana hay gente que está a punto de tomar una decisión. Está en una encrucijada. El Señor dice: hijo, hija, con sabiduría se construye en casa. No sé qué decisión está tomando o no sé qué decisión ha tomado. Pero el Señor dice: yo quiero opinar. Yo quiero tener participación. Quiere que su casa se mantenga en pie. Déjeme aconsejarle lo siguiente, dice su palabra. Ahí están todos los consejos. Hable con el Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por su inmenso amor. Gracias por su misericordia.